100 ovejas que había en el... Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente en su programa Con Olor a Oveja. Estamos ya en el tercer video, en el tercer estudio. Estoy acompañado nuevamente con mi hermano Genaro Acosta. Hermano pastor, ¿quieres dar un saludo a la audiencia? Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Me llamo Genaro Acosta Gutiérrez y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista, la Casa del Alfarero, y es un placer estar acompañando a mi hermano en estos estudios que esperamos que sean de gran bendición para cada uno de los que, nos siguen, hermano. Para las ovejas. Para las ovejas. ¿Y este programa se llama? Con Olor a Oveja. Con Olor a Oveja. Y en esta ocasión tenemos un tema un tanto delicado, que ha causado algunos escozores. Algunas personas rehúyen hablar de este tema y otros lo tratan de tal manera que parece que es el único tema en la iglesia. Hoy vamos a hablar del diezmo y este programa se llama Un estudio bíblico acerca del diezmo. ¿Ok? Hermano, pues adelante. Como siempre te hago las preguntas, me gustaría empezar, pues, ¿qué es el diezmo? Pues mira pastor, antes de dar respuesta a esta pregunta, yo quisiera comentarte que hay mucho debate en cuanto a este tema. Sí. Y creo que hay algunos que lo apoyan, hay unos que tratan de dar una visión bíblica y equilibrada acerca de este punto. Y creo que en ambos lados, quiero que quede muy claro, vamos a encontrar personas que sinceramente quieren agradar a Dios. Por supuesto. Ambos lados. Y el problema es, pues no es tanto qué tanto quiero agradar a Dios, no quiero poner en duda eso de quienes lo practican o de quienes no lo practican. Lo que quiero que veamos es qué tan bíblico es. Exactamente. Eso es lo que nos debe llevar, porque sabemos que no debemos juzgar las cosas por la pasión que una persona ponga. O por cómo venimos acostumbrados. O por cómo venimos acostumbrados. O por cómo siempre he creído, porque podríamos tener las mismas posturas. En este caso, por ejemplo, los que son adeptos a ciertas religiones, pues yo siempre he tenido estas creencias y esta religión y a mí no me mueves de mis creencias, ¿no? Pero el asunto es ser bíblico. Ser bíblico, y es triste, hermano, porque criticamos a veces a iglesias tradicionalistas o a la iglesia romana por algunas prácticas y decimos, es que ellos lo hacen solamente por tradición, pero que nadie se meta con las tradiciones sagradas de los cristianos, de los evangélicos. De los evangélicos. Porque también hay tradiciones y a veces somos más defensores de nuestras tradiciones que de lo que dice la Escritura. Con relación a eso, nuestro Señor Jesucristo dijo a los fariseos que eran hipócritas porque invalidaban con las tradiciones, con sus tradiciones, la palabra de Dios. Lo que entendemos también, o lo que yo entiendo, es que el Señor no niega las tradiciones, sino que niega que invaliden la palabra de Dios. Porque ciertamente hay muchas tradiciones, ¿no? Hay tradiciones que son buenas, que no afectan y siempre y cuando no sean contrarias ni a la letra, ni al espíritu de la Escritura. Así es, y que no lleven a una mala práctica. Exactamente. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar que la primera vez que se menciona el diezmo es en Génesis capítulo 14, versículo 18. Y lo voy a leer. Adelante. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera cita en la Biblia donde aparece la palabra diezmo. ¿Sí? Y sin entrar al trasfondo histórico de esta historia, solamente vemos que Abraham dio el diezmo. ¿Y qué es diezmo? Pues diezmo viene de una palabra hebrea que significa literalmente la décima parte. Entonces, ¿qué significa diezmo? Décima parte. La décima parte. Décima parte, un 10% nada más. Y nadie sabe, la Escritura no lo declara, nadie sabe cómo fue que Abraham adquirió la práctica o la indicación de dar este diezmo.
porque la Biblia no lo indica. No lo indica. Y yo me pongo a pensar que es de la misma manera en que no indica acerca de las ofrendas de Abel y de Caín. No indica cómo o por qué lo hicieron. Lo que sabemos de esto es que solamente Abraham no recibió una indicación, o no está escrita, no está revelada, escrito como escritura esa indicación. Entonces no sabemos por qué Abraham dio el diezmo. Se deduce tal vez de las costumbres de los pueblos de aquellas épocas, ¿no? Algo muy importante es que Abraham venía de lo que hoy es Babilonia. De Ur de los Caldeos. Exactamente. Y es muy probable que fuera una práctica extendida como una manera de agradecer. Como muchas prácticas que sí se muestran en la Biblia, que Dios no las enseñó ciertamente, pero aparecen ahí, ¿no? De los pueblos. Exactamente. Y aquí vemos, hermano, que algo que veo yo también es que así como no aparece el registro de cuándo fue que Abraham recibió la indicación de dar, tampoco hay un reproche de parte de Dios para esta práctica. Así es. No la hay. Entonces, la segunda vez que aparece la palabra diezmo es en Génesis capítulo 28, versículo 20. Lo leo también. Adelante. Dice: e hizo voto Jacob, diciendo: si Dios va conmigo y me guardara en el viaje que voy, y me da pan para comer y vestidura para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Aquí Jacob va huyendo y él hace lo que llamaríamos un voto, ¿sí? Él dice: pues Dios, si tú me bendices, yo voy a apartar el diezmo para ti. Y la segunda ocasión que aparece la palabra diezmo en la Biblia, pues es otra vez con uno de los patriarcas de Israel. De Jacob se podría entender que tal vez lo aprendió de sus padres, ¿no? En este caso, Abraham, que es su antepasado, ¿no? Es muy probable que él lo haya aprendido de Isaac. Isaac lo aprendió de Abraham, ¿verdad? En esta ocasión, como la anterior, la de Abraham, el diezmo se otorga o se relaciona con una actitud. Esto es importante, pastor, que ellos dieron el diezmo con una actitud. ¿Cuál fue esa actitud? Agradecimiento a Dios por aquello que habían recibido o por aquello que confiaban que iban a recibir. Como Abraham, que recibió la victoria contra aquellos reyes, o como Jacob, que estaba encomendándose a Dios, a ser bendecido por Dios. Abraham dio el diezmo de lo que había recibido, de un hecho ya, de Jacob, una bendición ya. Promete dar el diezmo de lo que él confía en que Dios le va a proveer. Va a recibir, sí. Ok, entonces luego, después de esto, la ley pues ratificó o legisló sobre esto, sobre el diezmo. Y no hay que confundir la acción que ellos hacen con el diezmo ya establecido, ya como ley. Lo de ellos fue algo espontáneo. ¿Sí? Fue algo espontáneo. Algo especial. Algo especial. Y no se menciona que se hiciera en otras ocasiones. Y no se menciona que el diezmo se hizo en base a lo que hizo Abraham o lo que hizo Jacob. No, Dios no establece eso en base a lo que ellos hicieron. Es una ley particular de Dios para el pueblo. Es algo que Dios legisla después, ¿sí? Y en Abraham, con Jacob, ellos dieron el diezmo como algo, llamémoslo así, algo que brotó de su corazón. Voluntario. No así en la ley. No ya así es una en la ley. Ya la ley ya no es voluntario, ya es obligado. Y esto nos lleva al origen, ahora sí, del diezmo como ley. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, la primera mención fue Abraham, la segunda mención fue Jacob. Luego de la instauración de la ley viene el establecimiento legal del diezmo. ¿Sí? En Levítico capítulo 27, versículos 30 al 33, ahí se habla de cómo Dios, ahora sí, Dios le dice al pueblo de Israel
qué es lo que él deseaba con respecto al diezmo. Y hay algo muy importante, y quisiera mencionar algunas cosas con respecto a esta ley, pastor. Sí. Primero que todo, se debía diezmar de todo cuanto el israelita recibiera. Okay. Del fruto de la tierra, de los animales e incluso del fruto de los árboles. He escuchado un argumento de las personas de algunas personas que no creen en que la práctica del diezmo sea para nuestros tiempos. He escuchado que ellos mencionan, es que ellos daban granos, daban animales, daban cosas, y hoy lo relacionan con el dinero. Creo que no es un argumento completamente válido. ¿Por qué? Porque ellos eran una sociedad agrícola, ¿sí? Ellos, su sociedad se basaba en lo que producían. Entonces ellos no eran empleados que recibían un sueldo, por eso no daban precisamente dinero. Eran una sociedad agrícola y lo que ellos daban era el fruto de su trabajo, pero como animales, como granos, como frutos de los árboles. Y ellos, al dar este diezmo, reconocían que todo lo habían recibido de Dios. Déjame hacer un paréntesis ahí. Sí, pastor. Se entiende que todos aquellos que daban diezmo es porque habían recibido tierra, aquella tierra prometida, y precisamente del fruto de esa tierra, y por supuesto que de la tierra comen los animales, y por supuesto que de la tierra brotan los árboles, frutos, y dan los frutos, y las uvas, el vino, el aceite del olivo y todo eso, todo viene de la tierra. Entonces se entiende que al momento de repartir esa tierra estaban con ese deber de corresponder a Dios al darle también a los levitas, ¿no? De hecho, ese diezmo era precisamente para alimentar a los que servían en el ministerio. A los que no recibieron tierra. O sea, eso es interesante tierra. Porque solamente los que habían recibido tierra tenían esa obligación de Dios. Los levitas no. Fíjate que hay algo muy importante con los levitas. Hay dos cosas que ellos no recibieron, como bien dices, pastor, ellos no recibieron una tierra. Ellos vivían en ciudades que habían sido apartadas específicamente para ellos. Pero dice Dios, yo soy su herencia. O sea, es más que un diezmo. Más que un diezmo. Así es. Y aparte, dice Dios en Números 18:21, lo voy a leer, dice: adelante. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así es. Israel, excepto los levitas, exacto, llevaban el diezmo de todo lo que habían recibido. Ellos habían recibido una porción de la tierra. La tierra producía animales, producía frutos, y ellos tenían que llevar. Tenían una temporada específica. ¿Cada cuándo llevaban el diezmo, hermano? El diezmo era cada cosecha, ¿sí? Anual. Sí, anual. Entonces, esta era la manera adecuada, hermano, en que Dios proveyó para que los levitas fueran sustentados. Así es. Porque ellos, su preocupación o su trabajo era servir en el tabernáculo de reunión. Servir en el tabernáculo de reunión. Y este diezmo lo recibían como llamémosle una remuneración. Una remuneración por su trabajo, su servicio, por su servicio, ¿verdad? Y dice Dios, pues esto lo van a comer ustedes, lo va a comer su familia. Aparte ellos recibían una porción de los sacrificios, recibían varias cosas. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos se mantuvieran, porque ellos vivían para servir en el tabernáculo. Así es. Y no siempre el pueblo de Israel obedeció esto. Vemos que hay registro de que ellos se brincaban esta ley y de hecho uno de esos registros da lugar a una de las declaraciones de Dios más severas, cuando se les llama ladrones a su pueblo, cuando les dice que ustedes me han robado. Malditos sois. Son malditos dice, malditos con maldición. Eso o es sea, grave. Es algo gravísimo. ¿Por qué? Porque ese diezmo era dándoselo a Dios, pero siendo usado por los levitas. Pero no solo los levitas usaban el diezmo.
El diezmo también se utilizaba para cubrir las necesidades de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros pobres. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 14. También los levitas, después de recibir el diezmo, debían apartar el diezmo de ese diezmo. ¿Sí? Ahora sí que era pues el 1%, ¿verdad? El diezmo del diezmo. Sí. ¿Para qué? El 1% del original. Del original, ¿verdad? Y eso se usaba como para que ellos también presentaran una ofrenda a Dios. Aprendieran ese principio de dar. Y mostraran al pueblo, porque ellos eran los sacerdotes, eran los cantores, el ejemplo para aquellos, ¿verdad? Así es. Y pues esto es muy importante, pastor. Aquí vemos que lo que ellos estaban haciendo era mostrar algo. Número 1, mostrar gratitud por lo que habían recibido. Número 2, mostrar que confiaban en la provisión de Dios. Así es. Y número 3, agradecerle a Dios y ayudar al sostenimiento del ministerio del tabernáculo de reunión. Estas 3 cosas quiero que las tengamos en mente, pastor, porque cuando hablemos acerca del Nuevo Testamento, quiero que llevemos esto en mente. ¿Quiénes practicaron el diezmo? Pues ya lo estamos viendo claramente. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Los que habían recibido tierra. Los que recibieron tierra, sí. Y ellos daban a los levitas, y los levitas practicaron. Y lo hacían cada año. El diezmo, cada año. Así ¿sí? es. Cada año. Entonces, pues en este mandamiento, si tú me preguntas simple y llanamente, ¿quiénes daban el diezmo? Yo te digo, los que estaban bajo la ley. Así de sencillo. Así es. No nos metemos en problemas de que si tenían tierra, que diezmo del diezmo. Los que estaban bajo la ley estaban obligados por la ley, obligados legalmente a practicar el diezmo. Así es. Si vamos al Nuevo Testamento, que es, no que no nos importe el Antiguo Testamento, pero nuestras doctrinas deben estar basadas principalmente en el Nuevo Testamento, nuestras prácticas deben estar basadas en el Nuevo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que se menciona 8 veces el diezmo. Sí, un dato ahí. Sí, pastor. Porque tal vez haya personas que nos vayan a decir, mira, ellos no creen en el Antiguo Testamento, o rechazan o minusvaloran el Antiguo Testamento. No es así. Nosotros creemos en toda la Biblia, en la Biblia completa, pero creemos que el Nuevo Testamento es el que interpreta el Antiguo Testamento. Todo lo que se enseña en el Nuevo Testamento tiene bases antiguotestamentarias. Y el Antiguo Testamento son esas bases precisamente de lo que habla. Por ejemplo, Pablo da el entendimiento de cosas que se mencionaban en el Antiguo Testamento, y aquí es como la interpretación, como la explicación. Absolutamente, pastor. Creemos, si me permites usar algunas palabras para definir lo que creo de la Escritura, creemos en la inspiración verbal, plenaria, infalible e inerrante de la Biblia. Así, amén. ¿Qué quiero decir con esto cuando digo plenaria? Quiero decir completa. Que cada palabra, desde la primera palabra en Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis, gozan de la misma inspiración. No hay niveles de inspiración. Así es. La palabra para aquellos que pudieran decir que ellos no creemos. niegan el Antiguo Testamento, no, sí creemos en él. Creemos en el Antiguo Testamento como se interpreta y se explica en el Nuevo Testamento, pero creemos que como cristianos tenemos nuestros fundamentos apostólicos, ¿no? Así es. Como dice en Efesios, que la iglesia está fundamentada en los apóstoles y en los profetas, Así siendo es. la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es. Adelante. Y Jesucristo, perdón, antes de ir a lo que enseñó nuestro Señor, aparecen 8 veces la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, pero las 8 veces solamente se usan en un contexto ilustrativo o histórico, hablando de el diezmo de aquellos. Nunca, pastor, se usa la palabra diezmo como precepto, como mandamiento, o como mandamiento para los cristianos a partir de que se estableció la iglesia. Así es. Y muchos dirán, es que nuestro Señor Jesucristo avaló el diezmo, y yo estoy de acuerdo.
Él avaló el diezmo. Totalmente. No podía negarlo. No podía ir en contra porque él venía a cumplir la ley. a cumplir. Así es. Y Mateo capítulo 23, versículo 23, es el pasaje clásico que se usa para decir, Jesucristo avaló el diezmo. Y yo quiero decir que estoy completamente de acuerdo con él. Así Jesucristo avaló el diezmo en el contexto histórico en el que él estaba. Sí, es muy simple. Él no podía negar la ley, porque él mismo vino a cumplirla. O sea, ya teniendo ese entendido, podemos entonces ya comprender las palabras que él mismo expresa. Dice Mateo 23, al final de la oración, el Señor Jesucristo dice, esto era necesario hacer, hablando de la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. El diezmo. Y notemos el contexto histórico de este pasaje, pastor. ¿Por qué el Señor Jesús dice estas palabras? Ahí estaba un problema, que si era legal que una persona se negara a sustentar a sus padres, diciendo que eso con lo que podía sustentar a sus padres estaba consagrado para Dios. Corbán, exactamente, cosa dedicada para Dios. Entonces el Señor en este contexto es que usa estas palabras y Él les dice, miren, hay cosas más importantes que decir que hemos apartado algo para Dios. ¿Y qué son esas cosas más importantes? La justicia, la misericordia, la fe. Y Él les dice, es necesario que hagas esto sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. El Señor Jesucristo no le estaba diciendo, mira, si vas a ayudar a tus papás, no hay problema con que no diezmes. El Señor le dijo, no, debes diezmar. Así es. Pero no debes olvidar las cosas importantes de la ley. Lo más importante. Lo más importante. Y yo quiero, hermano, que nos pongamos a pensar y que mis hermanos se pongan a pensar, ¿quiénes fueron los primeros oyentes de estas palabras? Pues el pueblo judío. Los judíos que estaban en ese tiempo. A los suyos vino. A los suyos. Y los suyos no le recibieron. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces, es importante. ¿Quiénes fueron los primeros oyentes? Los judíos. Y los en este caso, en este contexto, se está dirigiendo a los fariseos puntualmente. Exactamente. No es a sus discípulos esta enseñanza como tal. Y algo más. El evangelio es Mateo, escrito para judíos. Y por un judío. Y declarando a Jesús como rey de los judíos. Así es. Eso es importante que lo notemos. Así es. Si fuera el evangelio de Marcos, diríamos, evangelio de Marcos escrito tal vez para los cristianos en Roma, tal vez o Lucas. Ni siquiera era judío. Pero es para Mateo, para judíos. Hablando con judíos, escrito por un judío y tratando de las leyes de los judíos. Un conocedor. Y yo estoy de acuerdo. Jesús avaló aquí el diezmo. Claro. Para sus oyentes judíos. Así es. Y para los que se estaba dirigiendo específicamente. De ahí ya podemos hacer algunas aplicaciones, pero específicamente el contexto, en ese texto se está dirigiendo a judíos, a fariseos, y les está diciendo cómo es que se debe hacer. El orden correcto. Yo lo comparo un poco a lo que pasa en Hechos capítulo 15, pastor, con el famoso concilio de Jerusalén, donde se trataban acerca de las obligaciones que los cristianos gentiles tenían. Así es. Y ahí se dan ciertas reglas que se deben seguir. Y es importante que entendamos que eso surgió de una controversia entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Griegos, Yo creo que cuando los cristianos gentiles adoran junto a cristianos judíos, deben seguir las leyes de Hechos capítulo 15, porque cae en el mismo caso. Pero mientras que no haya cristianos judíos entre nosotros, no tenemos esas responsabilidades. Es como dice Pablo, háganlo por motivos de conciencia. Exactamente. No es porque estén obligados, por motivos de conciencia. Y para ayudar a tu hermano. Claro, por amor. Que te mueva el amor, como dice al final de Romanos 14, ¿no? Entonces, aquí lo que está pasando es que Jesucristo habla con judíos.
Así es. con conocedores de la ley, y les dice, debes diezmar. Así es. Y yo estoy de acuerdo. Así es. Un judío debe diezmar. ¿Sí? Debe diezmar. Así lo dice la ley. Así lo dice la ley, ¿verdad? Ok. Surge una pregunta, pastor. Surge una pregunta aquí. Debemos los cristianos actuales, los cristianos gentiles, los cristianos judíos, debemos practicarlo. Y cuando hablo de cristianos judíos me refiero al origen étnico. Ok. Sí, al origen étnico. Porque, Como pues, Pablo. Como Pablo. Como los apóstoles. Sí, exactamente. Eran judíos, pero eran cristianos. Exactamente. No Ok. me refiero al Israel espiritual. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿debe la iglesia, deben los cristianos practicar el diezmo? Quiero decirte algo. No hay precepto o ejemplo apostólico para hacerlo Neotestamentario. de esta manera. Así es. No hay ningún pasaje en la Biblia donde un cristiano esté diezmando, Ni otro donde esté solicitando diezmos. ni otro donde esté solicitando diezmos, No existe. ni otro donde se diga, se avala la práctica del diezmo. Y yo sé, pastor, que esto atenta contra nuestras tradiciones. Yo quiero confesarte algo, pastor, y quiero decirles algo aquí Adelante, a mi auditorio, a nuestro auditorio, perdón. Es tuyo, hermano. Adelante, adelante. Crecí en una iglesia, por la gracia de Dios, el evangelio llegó a mi familia desde que yo era muy pequeño, y fui educado en preceptos cristianos, y crecí en una iglesia donde se practicaba el diezmo. Gracias a Dios, no era una iglesia donde se abusara de esta práctica, como lo que vemos en muchas otras iglesias. Sí. Pero crecí con esta enseñanza, y si mal no recuerdo, cuando después de un tiempo que tú y yo nos conocimos, un día platicamos de esto y yo te dije, hermano, yo doy diezmo, yo practico el diezmo. ¿sí? ¿Y no te caí mal cuando te dije que yo no? No me caíste mal, porque por la gracia de Dios había entendido muchas cosas que antes no había entendido. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y yo quiero decirte esto, que crecí con la enseñanza de practicar el diezmo. Enseñé durante mucho tiempo a diezmar. Hablé en la iglesia acerca de dar el diezmo, y hoy reconozco que estuve en un error al enseñar el diezmo como una enseñanza para la iglesia, Como un precepto. Apostólico, ¿no? Como un precepto apostólico. De lo que no me arrepiento es de haber animado a los hermanos a dar. Sí, a enseñarles ese principio. Eso es bueno. A eso es a lo que voy. Aunque es un precepto del antiguo pacto, y hay principios, pastor, que guiaron a la instauración en la ley de esta enseñanza. Y yo creo que los cristianos del nuevo pacto debemos seguir estos mismos principios. Claro. ¿Cuáles fueron estos principios? Agradecimiento a Dios. Ofrendas a Dios. Ofrendas a Dios. Yo creo que lo que nos debe motivar hoy a dar debe ser agradecimiento a Dios. Yo no creo que los cristianos estemos obligados a dar un diezmo, pero creo que todos los cristianos Tenemos un deber. tenemos la responsabilidad Exacto. de dar. Pero ahora no esa manera de diezmos, esa manera de ofrendas. Esa manera de agradecimiento a Dios. Por supuesto, sí. Agradecimiento a Dios. Confianza en la provisión de Dios. Así es. David mismo lo expresó, ¿no? De lo recibido de tu mano te damos. Así es. Pero ahora se enseña, por ejemplo, sin ofender a nadie, por supuesto, que haya tenido esta creencia o que aún la tenga, ahora se enseña que si no das, caes en maldición, aplicando lo que ya vimos un poquito de Malaquías.
Que si no das diezmo, estás robando a Dios. Y yo ¿no? creo, a veces cuando escucho estas cosas, cuando escucho otros temas como la pérdida de la salvación y varias cosas así, yo digo, ¿que no han leído la Biblia? Exacto. Y luego caigo me tengo que morder la lengua, pastor, porque digo, fui enseñado desde los 5 años y que nunca había leído la Biblia. Sí. Y en muchos casos, ¿no? Y esto yo creo que es una enseñanza especial. Aparte, un paréntesis aquí, a veces venimos creyendo cosas durante toda nuestra vida y llega el punto donde debemos de decir, pues es la verdad. Y la misma Escritura dice, nada podemos contra la verdad sino por ella. Y si eso es bíblico, si eso tiene sustento, yo debo de quitarme mis prejuicios, mis ideas, mis tradiciones, todo lo que se me fue inculcado y decir, esto es bíblico, esto es verdad. Lo debo recibir por amor a Dios, por obediencia a Dios, por sujeción a Dios. Pastor, hay cosas en las que los cristianos debemos ser valientes. Dice la palabra de Dios, velad Y orar estad firmes en la fe, portaos varonilmente Así y es. esforzaos. Tú no sabes, pastor, cuántas enemistades me he acarreado Bueno, yo no sé tus enemistades, pero sé las mías. por procurar ser bíblico, pastor. Sí. Por procurar ser Y bíblico. está escrito aparte. Y he tenido Está escrito. que romper con tradiciones, con costumbres que albergué y amé durante mucho tiempo. Gloria a Dios, hermano. Esto es de glorificarle porque Amén. él abre el entendimiento, ¿no? Y qué bueno. Y esto de dar, o sea, doy porque confío en Dios. Iba a hacer otro comentario ahí. Sí, dime, pastor. Se enseña, si no das, eres maldito. Si no das, robas. Pero se enseña algo que a mí me es un tanto doloroso. Decir, si tú das, se abren las ventanas de los cielos. Aplicando el texto fuera de contexto, ¿no? Porque el contexto es la ley. Es la ley. Y sabíamos que en la ley, como lo dice en Deuteronomio, ayúdame, 28, Levítico 27, Deuteronomio 18. Ya lo confirmaremos. Sí. La ley decía, si tú haces esto, si obras de acuerdo a esto, entonces derramaré bendición, tu sementera, tu vientre, tu tierra, todo. Y había un monte, ¿no? De la bendición y uno de la maldición. Sí, donde separaron unos en un monte, otros en otro monte, y se declararon las bendiciones de la ley y las maldiciones de la ley. Así es. Pero uno de mis pasajes favoritos, pastor: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así es. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y entonces esto provoca dolor en algunas personas, miedo en algunas otras personas y ambición, porque dicen, si tú das, cumples con el diezmo, se abren las ventanas de los cielos. Entonces muchas personas diezman para forzar a Dios a que les bendiga. Yo ya te di, ya cumplí, ahora estás obligado a bendecirme, ¿no? Ya hice mi parte, Dios. Te toca, ¿no? Te toca hacer la tuya. Y Cuando le damos por gratitud, lo que estabas comentando, ¿no? No le damos para que nos dé, le damos porque ya nos dio, porque somos benditos. y olvidamos que aún en el Antiguo Testamento el principio era el mismo. El principio era gratitud. Así es. Me has dado tantas Lo que hizo cosas. Abraham. Me has dado tantas cosas y me vas a dar aún mucho más. Y yo creo, pastor, que a veces la práctica del diezmo actual no empezó con los evangelistas, si es que se les puede llamar sí, evangelista de la prosperidad, pero la Escritura dice que esos que enseñan otro evangelio, esos sí están bajo maldición. Y eso es lo que no ponen atención ahí. Y esa ambición de bienestar material, eso no es el evangelio, es
otro evangelio, Así es, un evangelio diferente. así es. Y esto es importante porque tenemos que demostrar nuestra confianza en Dios. El problema es que muchos piensan que la fe, otro movimiento herético, la palabra de fe, como si la fe fuera milagrosa. El decláralo y El recíbelo. decláralo y recíbelo. Y yo quiero decirte que la fe no es lo importante, el objeto de la fe. Amén. La confianza no es nada mientras tu confianza no esté en quien debe estar, Amén. en Cristo Jesús. Así es. Entonces, si yo confío en que yo voy a mover la chequera de Dios, Sí. en que yo voy a mover, yo casi sonamos como aquellas personas que motivaron a que Lutero clavara sus tesis ahí en la catedral. En cuanto suenan las monedas, un alma escapa del purgatorio. Y ahora decimos, en cuanto depositas tu diezmo, Dios abre las ventanas. Es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Y eso es algo dañino y ofende a Dios. Así es. El agradecimiento a Dios, la confianza en Dios, eso es lo que nos debe motivar a dar. Así es. ¿Para qué se usaba el diezmo en el Antiguo Testamento? Para sostener a los levitas, Los levitas, sí, ya lo a vimos. los que trabajaban en la obra del ministerio. Ujú. Creo que también ese principio debemos seguirlo manteniendo en mente en este tiempo al dar. Y eso es algo que causa suspicacia, ¿no? Rápidamente cuando se empieza a hablar de sostener a los ministros, a los que sirven en la obra de Dios, por supuesto, con el principio del dar, ya no a manera de diezmos, sino de ofrendas, y eso es voluntario, como lo dice en 2 Corintios 9, ¿no? Versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, No con tristeza. no con tristeza, ni con, ¿cómo dice? Ni por necesidad, porque Dios ama Al al dador dador alegre. Y yo sé que en muchos lugares se ha abusado de las personas al sacarles dinero, al hablar mucho de dinero. El énfasis está sobre el dinero y den. Pero este es un principio que no podemos alterar, el que estás comentando. Ese mismo principio que es el dar para el sostenimiento de los que obran en el servicio a Dios, trasciende a la iglesia, pero ya no a manera de diezmos, ¿no? Yo creo que podemos, uso comúnmente esta ilustración cuando enseño acerca del dar. Hay dos maneras de ver las cosas, pastor. Desde el punto de vista, primero, desde el punto de vista de un siervo. O número dos, desde el punto de vista de un hijo. El siervo, cuando el patrón le ordena algo, siente la obligación de hacerlo. Así es. Por el miedo, por el pago, por la reprensión o por la recompensa. Pero esa es su motivación. Así es. Lo hago para que me paguen, o lo hago para no recibir una reprimenda. Ujú. Punto de vista del hijo. Recibo una orden como hijo. Si fuera un empleado diría, este está abusando de mí. Este está ganando más que yo. Pero si soy hijo, digo, este es el negocio de mi padre. Parafraseando las palabras del Señor Así es, Jesús. exactamente, así es. Esta es la obra de mi padre. Después de que empecé a enseñar el dar por gracia, uno de mis discípulos que es pastor de la casa del alfarero en San Luis Potosí, estaba yo de visita ahí en la congregación y iban a animar a la iglesia a dar. Sí. Y el pastor dijo, Pastor Juan Márquez, dijo, hermanos,
Ya no estamos obligados a dar el 10%. Ahora somos libres y somos hijos y podemos dar más del 10%. Y eso de dar más debería de ser algo que todos los cristianos debemos tener conciencia. A veces esta práctica del diezmo, yo creo que mayoritariamente se acostumbran a decir o a pensar, pues yo ya cumplí con mi 10%, ya no doy más. Cuando vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando dice que daban lo que tenían, vendían sus propiedades, la traían a los pies de los apóstoles, se entregaban a sí mismos. Entonces, bien podemos aplicar ya en la gracia, no es un 10%, es toda tu vida. Y toda tu vida incluye tu dinero y tus bienes. Y yo quiero hablar algo de esto, pastor. Esto nos lleva a la última pregunta que quiero responder. Sí. ¿Cómo debe dar la iglesia hoy en día? ¿Cómo debe dar la iglesia hoy en día? Y quiero usar varios pasajes de la Escritura y los voy a leer cada uno de ellos. El primero está en 2 Corintios capítulo 9, empezando en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno, ojo, cada uno. ¿De quién es la responsabilidad de dar en la iglesia? De cada uno. De cada uno. Nadie debe estar exento de dar. Cada uno, pero de como propuso en su corazón. Así es. Otra porción dice por ahí, según haya prosperado, ¿no? Sí, lo leemos aquí en uno de los pasajes más adelante. Dice, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea que hasta Dios mismo es el que produce en vosotros, como dice también Filipenses. Él produce tanto el querer como el hacer. Como el hacer. Y esto es importante, porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y no es lo mismo un corazón de piedra que un corazón de carne, o un corazón de siervo que un corazón de hijo. Así es. Este pasaje creo que también ha sido un poco malformado, torcido. Espero que no maliciosamente, tal vez por costumbre. Cuando dice Dios ama al dador alegre, muchos lo utilizan como Dios bendice al dador alegre y no aparece como tal. No, dice Dios ama. Dios ama. Entonces, al utilizarlo Dios bendice es como un juego de palabras. Un juego de palabras para provocarte, para promoverte el dar, para que esperes bendición, ¿no? Y aquí, viéndolo de esta manera, podríamos decir, Dios está alegre, está gozoso sobre sus hijos cuando ellos dan. Así es. Alegremente. Así es. Otro pasaje, pastor. Lucas 6:38. Dad y se os dará. ¿Qué no acabamos de decir lo contrario? Aparentemente. Sí. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midiereis se os volverá a medir. Este pasaje se ha usado muchas veces para decir, lo que tú das es lo que vas a recibir. Y dice ahí uno de los herejes modernos, tan grande es tu problema, tan grande debe ser tu ofrenda. Eso me suena como a cash. Como a dinero. A cash, ¿verdad? Sí. Y te quitan el cash y te dejan en la luna. Sí. ¿Verdad? Entonces, ojo, no estamos hablando, en este pasaje, no estamos hablando de ofrendas. No estamos hablando de la ofrenda para la iglesia. Estamos hablando de las relaciones entre las personas. Porque en Hechos capítulo 20, versículo 35, dice, en todo os he enseñado, hablando el apóstol Pablo, que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así es. Esto es importante. Hay más bendición en dar que en recibir. Lo está diciendo el Señor. Lo está diciendo el Señor. Pero no estamos diciendo, es mejor que le des a Dios. Si lo usáramos en ese contexto, es mejor darle a Dios que recibir de Dios. Ojo. Aquí lo que está diciendo es mejor que yo te dé algo a ti a que tú me des algo a mí.
Ujú. Ojo, Sí, porque se entiende que el que da es porque tiene para dar. para dar. Y el que no da es porque no tiene para dar. Entonces está en mejor posición el que está dando porque hasta tiene para dar. Y qué bendición, ¿no? Recuerdo esa historia, no sé si sea historia o solamente un relato que alguien hizo con respecto a que habían asaltado a una persona. Y dijo, doy gracias porque aunque vivo en una ciudad peligrosa, es la primera vez que me asaltan. Número 2, doy gracias porque fue alguien el que me asaltó y no soy yo el que estoy asaltando. Así es. Y número 3, doy gracias porque aunque me quitaron los bienes, no me quitaron la vida. Y número 4, doy gracias porque traía algo en mi cartera para que me asaltaran. Sí, porque si no. Si no, no. Sí, Qué lo bueno, golpean, no le hacen qué nada. bueno que Dios me ha bendecido materialmente. Así es. Pero lo mejor es, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, que Él nos ha dado toda bendición Toda. espiritual. Haciendo un paréntesis otra vez, aquellos que enseñan que hay maldición para los cristianos por no dar, ahorita regresamos a lo que estamos, en ese solo texto se rompe todo argumento, ¿no? Porque no hay maldición para los cristianos, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces eso es un grave error y hasta ofensivo, porque es algo que hizo Cristo a nuestro favor, y decir que por no dar una cierta cantidad de dinero caeremos en maldición, ofende la obra de Cristo. Estaba platicando con unos hermanos hace unos días y les comentaba acerca de aquellos que dicen, es que Dios te quiere dar, Dios te quiere bendecir, Dios tiene un plan hermoso para tu vida. Y yo les digo, pues sí, Dios les ama, pero seguramente odiaba a Pablo. Siguiendo esa línea de pensamiento, seguramente odiaba a Pablo. ¿Sí? ¿Y a los demás? Seguramente aborrecía a Esteban. Sí. Seguramente tenía un odio encarnizado contra Pedro. Así es. Olvidando las palabras del Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Y es una promesa. Olvidando las palabras, si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Y no vemos a ninguno de los apóstoles como rico. Ninguno. Ninguno. Ni esperando recibir bendiciones de Dios a causa de su labor, ¿no? De su obra, como condicionándolo a bendecirlos. Ellos obraban por ese amor precisamente por gratitud. Por gratitud que has comentado. Otra escritura, segunda a los Corintios capítulo 8 versículo 1 y los que siguen. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la ofrenda y la comunicación del servicio para los santos. Quiero llamar tu atención a varias cosas. El apóstol Pablo está diciéndoles a los corintios que las iglesias de Macedonia habían sido muy dadivosas con él y con su ministerio. Pero dice, les hago saber la gracia de Dios que les ha sido dada. Esto es importante. Es una bendición de dar. Exacto. Es una bendición cuando Dios nos permite dar. Y aparte es una evidencia de un corazón transformado, ¿no? Así es. Aquel que no le duele. Porque en la presión, en algunas iglesias donde todavía practican el diezmo, hay hasta dolor al dar, porque se sienten obligados. Es que tengo que dar el diezmo. Pero por ejemplo en la gracia, y cuando entendemos que es una bendición, que es una gracia de Dios, tanto el que nos tengamos en el bolsillo, como es una gracia tener un corazón para dar, pues no solamente podemos resumirlo en bendición de Dios. Así es. ¿No? Pero no una bendición al futuro. No. Una bendición que Él ya me ha dado. Así es. Y que va corriendo. Y que va corriendo, ¿verdad? Y otra cosa, dice que en grande prueba de tribulación. El cristianismo en aquel entonces no era como en nuestros tiempos, pastor. Así es. En aquel entonces ser cristiano te costaba el trabajo, tus posesiones y la vida. Así es. Ellos
al declarar su fe, estaban diciendo: no hay más Señor que Jesús. Cristo. Mientras que el emperador romano exigía ser llamado Es reconocido, Señor sí, y adorado. y adorado. Así Entonces ellos estaban rechazando todo lo establecido por el imperio romano. Quedaban como marginados. Profunda pobreza, tribulación. Pero aún así, dice, Rogaban. ellos de su voluntad, por su propio deseo, han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Así es. No un diezmo, Más allá. como la mujer que dio las 2 monedas. Lo importante no es cuánto dio. Lo importante es cuánto le quedó después de dar. Sí, exactamente. Después de dar a ella no le quedó nada. Pero Cristo mismo dice, con relación a esta mujer, dio todo lo que tenía. Exacto. Y lo compara, ¿quién dio más? ¿Aquel o la mujer? La mujer dio todo lo que tenía. Aquellos cristianos de Macedonia rogaban que aceptaran. Y me imagino al apóstol Pablo diciéndoles: hermano, es que tú no tienes. Es más, tú deberías de recibir ayuda. Y ellos diciendo: no me quites el gozo de dar. Así es. Y esto hicieron no como lo esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor. Amén. Y luego a nosotros por voluntad de Dios. Así es. Qué privilegio, ¿no? Dar. Ellos no le dieron el dinero a Dios, le dieron sus vidas a Dios. Ese es el principio y eso es la enseñanza en la gracia. Del Nuevo Testamento. Así es. No un 10%. No le voy a dar un 10%. No es un diezmo, ¿no? Le voy a dar todo lo que soy. Y si la obra de Dios necesita que yo saque algo de mi cartera y lo dé para la obra de Dios, Así es. lo voy a hacer. La mayoría de los cristianos, Y aún como pastores, hermano. Porque ahora yo sé que muchos toman la posición como de los patrones, los dueños, y piensan que todo lo que se recauda en las iglesias son para ellos, ¿no? No, aún nosotros nos entregamos y aún nosotros sacamos de la cartera y damos cuando es necesario. yo creo que podríamos muy bien en un futuro estudio platicar acerca de la estructura de la iglesia, cómo se puede gobernar correctamente una Así es, iglesia, así es. para tratar esos asuntos. Un orden eclesiástico. Un orden eclesiástico. Pero aquí quiero terminar con unas cuantas conclusiones, pastor. Primero, la obligación legal del diezmo no es para la iglesia. No es para la iglesia. La responsabilidad, perdón. Ahí déjame ir haciendo algunas preguntas que tal vez le puedan surgir a la audiencia. No es para la iglesia, pero hay un argumento que se toma que porque era de la ley. No es de la iglesia porque el diezmo era de la ley. Pero algunos van más atrás y dicen, no, pero el diezmo no es de la ley, no empezó en la ley, empezó antes de la ley con Abraham y con Jacob, como ya lo vimos. ¿Qué les podría responder Yo a les ellos? puedo decir, no sabemos por qué dieron exactamente el diezmo, pero sí sabemos por qué lo dieron ¿Y cómo lo dieron? y cómo lo dieron. Es ahí. Sin una motivación personal externa a ellos. Nadie les dijo: tienes que dar el diezmo. Número 2, lo hicieron por agradecimiento. Y también, por ejemplo, Abraham no dio de su trabajo, No, dio el botín de la guerra. del botín de una guerra, y el otro 90% se lo dio al rey de Sodoma. Si ponemos atención Sí. ahí, le dio el 10% a Melquisedec y el otro no se quedó con nada. Entonces, si quisiéramos tomar el ejemplo de Abraham, necesitaríamos hacerlo así. Yo creo que cometemos un error hermenéutico de interpretación, un error de exégesis al querer aplicar cada detalle de la vida de ellos a nuestros días. No son las mismas situaciones, no es las mismas condiciones, ni es la misma revelación que nosotros tenemos. Aparte, si quisiéramos tomar a Abraham como ejemplo, no nos dice que Abraham diezmaba cada semana, no nos dice a quién se lo daba, no nos dice si todos los demás de la tribu, del pueblo que venían con él, también tenían esta práctica. Nada más nos dice que él específicamente diezmó en un momento dado a Melquisedec y lo demás fue de un botín de una guerra y lo demás se lo regresó al rey de Sodoma. No podemos tomar esa base para
argumentar que la iglesia puede dar diezmo o debe dar diezmo? Yo creo, como volvemos a lo mismo, y el ejemplo de Abraham puede ser, vamos a ponerlo así, a cierta manera parecido al nuestro. Abraham dio no por obligación. Y se dice de Melquisedec como tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él saca pan y vino, ¿no? O sea, no lo dio como una obligación. Él lo dio porque Él así lo quiso hacer. así es. Está ahí que dice que el diezmo. Yo no creo que está ahí para que nosotros aceptemos y tomemos diezmo. Está ahí, yo creo que para que veamos la exactitud de las escrituras. Pero yo creo que debemos tomar el principio. Así es. No estoy de ninguna manera en contra de dar, pastor. No. De hecho, creo que muchos cristianos resistimos los impulsos que el Espíritu Santo nos da al momento de dar. Porque muchos vemos la necesidad de nuestra congregación. Vemos la necesidad de las personas que dejan su casa para ir a predicar el evangelio a otros lugares. Y nosotros nos convertimos en simples espectadores de lo que está pasando con los misioneros, con las necesidades en la iglesia, con las necesidades de los a los pobres desvalidos. Siempre los tendréis. Hay muchos pobres, hay mucha necesidad. El asunto es que ahora, con esto de los abusos y el sacadero de dinero, muchas personas dicen, no, ya no voy a dar. Cuando es un principio, y más que un principio, es un verdadero placer dar para la obra de Dios. Pastor, hay malos manejos en las iglesias que diezman, tanto en las iglesias que no diezman. Así es. El problema no es el dar. El problema es los que caen en la tentación del dinero y aman las ganancias deshonestas, sí. Y se descalifican. Usan la piedad como fuente de ganancia. Y se descalifican para ser pastores. Así es. Y por estos, muchos ya no quieren dar a la obra de Dios. Yo creo que por eso un principio claro para la administración de una congregación son las cuentas claras, pastor. Así es. Son las cuentas claras. Yo no creo que el pastor deba ser el administrador de la iglesia. Así es, totalmente de acuerdo. Creo que debe haber personas con los dones, exacto, con las capacidades, con el amor para administrar los bienes de la iglesia. Así es, totalmente de acuerdo. Así debe de ser. Y creo que lo menos posible que el pastor meta su mano en el dinero es lo más sano para la iglesia. Es lo más sano, de acuerdo, totalmente. En conclusión, los principios que originaron el diezmo siguen vigentes hoy en día, pero no la obligación legal de dar la 10ª parte. Ni la obligación legal de dar la 10ª parte, ni la forma, porque vemos en la escritura que decía traer los diezmos al alfolí. ¿Y qué era el alfolí, pastor? Exactamente, ¿qué era? O sea, eran graneros, bodegas. Adyacentes al templo. Y es que pensamos en el templo, pastor, y pensamos en nuestros lugares de reunión. Hacemos una mezcla. ¿Sí? Pero el templo no era un lugar para reunión. El templo o el tabernáculo era un lugar para ofrecer la sangre. Sacrificio. Los demás estaban en el atrio, afuera del templo. Y ahí después del atrio estaban esas bodegas. Alrededor, donde se almacenaban los granos, los productos, hasta los animales que se daban como diezmos. Entonces, ni siquiera trasciende el principio, pero no trasciende ni la obligación ni la forma, porque la forma no se puede hacer. Si alguien quiere dar diezmo, no puede ni siquiera hacerlo, porque ¿quién va a poder dar un diezmo? Según la Biblia, tiene que llevarlo al alfolí. ¿Cómo le haría entonces? Entonces necesita simplemente tomar el principio de dar por gratitud. Gozoso. Porque si quisiera decir, no, yo doy mi diezmo, ¿cómo vas a dar diezmo? Bíblicamente no se puede. Ahora, si tú dices, yo doy mi diezmo, para mí mi diezmo es apartar un 10% de mi salario, yo lo guardo. Bueno, eso es tuyo, ¿va? Pero no podrás decir, porque así lo dice la Biblia.
Esa es cuestión tuya, ¿no? Aquí hay algo muy importante, pastor. Dice 1 Corintios 16: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, conforme Dios lo haya prosperado. Esto es importante. Y el contexto habla también de los necesitados, ¿no? De la Así ofrenda a es. Jerusalén. Y es lo mismo que se tiene que hacer en las iglesias. Pon tú algo aparte, porque a los pobres siempre los tendremos. Y lo que se recauda en las iglesias no es para el pastor ni para la familia del pastor solamente, o para los ministros. Están los necesitados, están las necesidades de la infraestructura, de los gastos, luz, agua, todo eso. Por supuesto que se toma de ahí de las ofrendas, se toma también de las ofrendas para el sostenimiento de los siervos de Dios, y se toma de las ofrendas para todos los gastos y para los pobres, Así es. ¿no? Se usaba para el templo, se usaba para los ministros del templo y se usaba para los pobres. Así es. Y a eso trasciende. Eso trasciende. El principio. El principio, exactamente. El principio. Entonces, pastor, pues no sé si tengas algo más que agregar a esto. Nada, mi hermano, esperamos en verdad que le haya quedado claro a la audiencia que no nos ganemos enemistades, queremos hacerlo lo más apegado a la palabra de Dios por complacer a nuestro Dios. Pablo decía que él no quería agradar a los hombres, y a veces vemos que quisiéramos modificar la palabra para ser más aceptados por los que nos oyen, pero es la palabra de Dios. Y si yo te digo a ti que nos estás viendo, si vienes acostumbrado a dar diezmos y te quieres aferrar a dar diezmos, te invito a que medites lo que acabamos de decir, y con un corazón honesto, sincero, orando a Dios, por supuesto, por revelación, y que te muestre la forma correcta de dar, de corazón, ¿verdad? Y con este gran privilegio de darle al Señor. Ya no como diezmos, pero sí. Es como una ofrenda. gracia. Es gracia de parte de gracia. Él. Él mismo pone en nosotros el querer y el hacer. Es más, Él mismo pone en nosotros no solo el querer y el hacer, pone en nosotros el producto a dar, el Así dinero es. mismo, ¿no? Nos da tanto en los bolsillos como en el corazón para Amén. ofrendar. Hermano, no sé si igual quisieras concluir con algo. Pues solamente, hermanos, quiero agradecerle su atención. Saludos también por ahí. Y rogarle a Dios que siga bendiciéndolos. Y pues quiero agradecerle a Dios, pastor, por una gracia que me ha dado. El día de hoy mi esposa cumple años. Pues felicidades, hermano. ¿Queremos pastel? Queremos pastel, ¿verdad? y quiero agradecerle a Dios por mi esposa, y quiero decirle a mi esposa Irene que te amo, y que cada vez que te veo digo que Dios me ama. Muy bien, hermano. Pues muchas felicidades, hermana. Que cumpla muchos más, que Dios la guarde, ¿verdad? Amén. Mis hermanos, quedamos aquí a sus órdenes. Pueden solicitar los temas a tratar, pueden mandar saludos, escriban ahí abajo, suscríbanse al canal y sugiéranos lo que sería de interés para ustedes, para edificación, ¿no, mi hermano? Y estaremos en la mayor disposición de platicarlo, ponernos de acuerdo para darle salida a cada uno de estos temas que nuestros hermanos nos pidan que estudiemos. Amén. Nuestro propósito pues es ser de bendición, pastor. Edificar la iglesia. Edificar. Somos pastores. Y somos pastores Con olor a oveja. con olor a oveja. Preocupados, ¿verdad? Por el crecimiento del rebaño. Amén. Para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos, mis hermanos. Dios les bendiga.